Conocemos a Jet como una de las víctimas de los estragos que la Nación del Fuego han producido y continúan produciendo en el mundo, pero a medida que tenemos un mayor tiempo para explorar a Jet, nos encontramos con algo más grande que una víctima. Nos encontramos con una gran cicatriz que la Nación del Fuego ha producido en los ciudadanos de las demás naciones. Una cicatriz quizá no tan visible como la de Zuko, pero que afecta a su entorno como esta última jamás llegó a hacerlo. Y es que mientras que el dolor de Zuko siempre fue de mal a peor para él, el dolor de Jet afectó a quienes tenía cerca, tales como los demás niños luchadores libertadores, Katara y Sokka. Me parece muy interesante comenzar este análisis de personaje a Jet hablando de la conexión que el personaje tuvo con Sokka. Normalmente se cree o se impulsa que Jet conectó con Katara, quizá porque en la serie nos muestran que Katara un poco se enamoró o le llegó a gustar un poco Jet, pero en verdad la historia de Jet siempre estuvo más ligada a Sokka, ya que ambos se enfrentan a una misma pérdida de una misma manera, pero existe una gran diferencia entre ambos y es que mientras que Sokka aprendió que los maestros fuego no son de confianza, y de hecho vemos en este inicio de serie cómo Sokka no confía en los maestros fuego, incluso planteándole a Aang que porque éste en su vida pasada nació en la Nación del Fuego, ya desde ese momento sus instintos estuvieron muy alertas con él. Jet, en cambio, creció y aprendió a odiar a los maestros fuego, y aquí podríamos decir fácilmente, si bien es un tema complejo, cómo es que cada uno de estos dos chicos lidian con la pérdida, que tuvo que ver mucho su entorno. Sokka tuvo no solo a su padre, sino también tuvo que ser fuerte para en el futuro cuidar de su hermana. Jet, en cambio, se quedó totalmente solo, y es aquí donde nos encontramos esta cierta alegoría a Peter Pan, por cómo Peter Pan iba por el mundo salvando a los niños perdidos y dándoles un propósito, aunque bueno, también está la teoría de que Peter Pan era un demonio y que lo que él hacía era en verdad secuestrar a esos niños, lo cual incluso aquí encaja de cierta manera, pues vemos cómo Jet impulsa todo el tiempo el dolor, la pérdida, la angustia y el deseo vengativo en esos niños que fue uniendo. Incluso vemos cómo incrementa la brecha de desentendimiento entre Sokka y Katara para que Katara esté de su lado y desconfíe de su propio hermano. Jet es un gran manipulador, pero claro, Sokka fue más inteligente, como bien pudimos ver durante la serie. Jet además es uno de los primeros personajes que nos presentan en un aspecto grisáceo de la historia general, no diciendo que fue el primero solo porque antes tuvimos a Iroh. Jet es un personaje que tanto por ese odio que ha cultivado en su interior como por esa soledad a la que ha tenido que enfrentarse y por querer tener el dominio sobre las emociones de los demás, termina acudiendo a acciones extremistas como querer inundar todo un pueblo para eliminar la presencia de la Nación del Fuego en cierto sector, sin importarle que haya gente civil de su propia nación que morirán en el proceso. Jet es un personaje muy difícil de apoyar, pero no por ello difícil de entender, y para esto ayuda mucho que luego tengamos la oportunidad de volver a él y explorar un poco más todo lo que ha sufrido. Jet es uno de los personajes de Avatar que mayor paranoia llegan a sentir durante la serie, con los otros siendo, en ocasiones contadas, claro, Katara y Azula, pero la paranoia de Jet no es por amor o por locura como en sus casos, sino por su gran trauma y el miedo que le produce no que su trauma vuelva a efectuarse con sus amigos o conocidos, sino con él mismo. Él tiene un muy genuino, aunque egoísta, miedo a caer como ya lo hizo en el pasado, cuando tan solo era un niño pequeño e indefenso. Esa paranoia que siente con Iroh y Zuko no es porque tema que los maestros fuego vayan a incendiar y dominar Ba Sing Se. A Jet la gente de Ba Sing Se no le importa para nada, así como tampoco le importan sus amigos, o no los hubiera tenido manipulados durante tanto tiempo. A Jet lo que en verdad le preocupa es que esa sensación de inseguridad jamás se termine y que esos maestros fuego existan. Simplemente existan ya significa que jamás se terminará. Su miedo es, puedo decir tranquilamente, el más profundo de entre todos los personajes de la serie, porque su miedo no se basa en una pérdida. Él nunca menciona mucho a sus padres o su familia en sí, él no extraña la vida en su pueblo ni tampoco parece sentir ningún tipo de deseo vengativo contra los que acabaron con esa vida, entre ellos el general Monke. Jet no busca venganza,
busca silencio. Su mente está gritándole constantemente que no estará a salvo hasta que el último de los maestros fuego sea detenido o peor, siendo entonces cuando su juicio se nubla por completo. Lo que sucede luego con el lavado de cerebros de los Dai Li es, tristemente pensándolo, un alivio para él. Vemos como él luego no es consciente de que ese lavado de cerebros sucedió, pero de cierta forma se da cuenta de que eso de alguna forma logró ayudarlo, y es que tenía bloqueado su gran trauma. Lo que los Dai Li hicieron fue convencerlo de que ese peligro que tanto temía ya no existía, no importaba, estaba lejos y él estaba ahí, con ellos, a salvo. Lo silenciaron y él creyó que ese silencio era normal, era bueno. Lo que sucede bajo el lago Laogai sin dudas es muy escalofriante, pues Jet no muere ni se sacrifica. Él es asesinado, tan fríamente asesinado que ni siquiera nos lo muestran, pues aunque siempre se diga que Avatar no es un show para niños, la verdad es que sí es un show para niños y por eso hasta su serie sucesora nos corta el momento en el que le vuelan la cabeza a Peli, mostrándonos una simple humareda gris y bueno, tú supones lo demás. Aquí es igual. Long Feng efectúa su ataque y tenemos un plano quieto y seco de Jet que es, aunque suene muy mal, como terminó. Tenemos obviamente toda la escena de Jet hablando con sus amigos, diciéndole a Katara que estará bien y Toph diciendo que miente, pero esa es más una cuestión que tuvo que suceder de cara a que el espectador entienda lo que acaba de pasar, si es que el corte de cámara anterior no fue suficiente. La muerte de Jet es muy significativa y una crítica, ahora sí que le haría a la serie, es que luego un poco se burlan de esta en el episodio de los actores de la isla Ember, cuando Zuko pregunta si Jet murió y Sokka diciendo que no lo saben, un chiste que fue puesto a conciencia de que muchos espectadores no entendieron si Jet murió o no murió en todo lo previamente dicho, pero bueno, aquí entre nos y tras tantos años ya pasados, podemos decir tranquilamente que Jet murió y que el que no lo entendió pues que vuelva a ver la escena, así que bajo el sentido de que la muerte de Jet, si uno ve la escena, es totalmente clara, no encontré necesario ese diálogo, plantea algo que luego no llevará a nada, por lo que es momento de que hablemos de su legado, de lo que Jet nos dejó y a los personajes que más interactuaron y fueron afectados por sus acciones. Por si a alguien le habían quedado dudas o teorizaba que quizá Jet sobrevivió de alguna manera, en los cómics queda claro que Jet murió y que sus amigos, los luchadores libertadores, siguieron adelante con sus vidas. Lo que vemos con Smellerbee, Longshot y los demás libertadores, sin embargo, es ciertamente preocupante, pues ellos mantienen vivo el método extremista de Jet y ahí es donde vemos lo mucho que Jet infundió de sí mismo en los niños que iba salvando y uniendo a su equipo. Nos encontramos unos luchadores libertadores totalmente cegados y negados a que la Nación del Fuego esté cerca o conviva con ellos, expresando una total xenofobia a personajes como Cory Morishita. Con Jet muerto y el mundo cada vez más abierto, sanando sus heridas del gran conflicto bélico de un siglo que acaba de terminar, es difícil, por no imposible, simpatizar con estos personajes. Ellos fueron víctimas de la Nación del Fuego, pero también fueron víctimas de Jet, así que deberían estar procesando aún la manipulación que sufrieron. Tienen por suerte a personajes como Sneers, que puede que les terminaran abriendo los ojos, pero eso no lo llegamos a ver, así que es una mera suposición. Luego también podría ponerme a hablar de cómo el extremismo de Jet marcó un gran cambio en la conducta de Sokka en el libro 1, o cómo su procesamiento de su trauma también impulsó un mejor control de emociones en Katara, pero ya me metería a analizarlos a ellos y aún no es tiempo. Llegando ya a la conclusión, Jet es un personaje muy difícil de querer, pero no por ello difícil de entender. Es sin dudas uno de los personajes más complejos de la serie, factor que a la serie no le falta para nada, y es en sí un elemento muy trágico que añadir a cualquier historia, pues profundiza en el gran conflicto general que los héroes intentan detener. Lo logran hacer, es obvio decir, pero igual lo digo, mucho mejor que lo que habían hecho con Haru unos pocos episodios más atrás. Pero ahora es momento de que ustedes, que están del otro lado viendo esto, me dejen en los comentarios qué opinión les merece Jet, qué les pareció el personaje y también, por qué no, qué les pareció este video. Los invito también a dejar su me gusta y suscribirse al canal. Yo soy Nico, esto es Legado Avatar, gracias y hasta la próxima.